Buen día para todos. Estamos muy contentos de que nos estén acompañando el día de hoy a este webinar del proceso de cobro coactivo. Esto es un tema de gran relevancia que ha ido cobrando fuerza con el transcurso de las actuaciones administrativas y para el día de hoy nos estará acompañando el doctor Tobias Zapata Campuzano. Él es abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en Derecho Aduanero y Comercio Exterior de la Universidad del Rosario, quien se ha desempeñado como líder BASC, OEA y oficial de cumplimiento en diferentes compañías a nivel nacional, ex miembro de la Junta Directiva de FITAC Capítulo Medellín y actualmente Senior de Aduanas y Comercio Exterior de Forbis Mazars en Colombia. Entonces, doctor Tobias, le doy paso para el webinar. Muchísimas gracias, Jefferson. Muy buenos días para todos. Espero se encuentren muy bien. No sé si de pronto antes de iniciar con la capacitación, la doctora Francia eh, iba a hacer de pronto una pequeña apertura o podemos dar continuidad. Listo. En tal sentido, por favor, nos apoyan cuando puedan darnos el micrófono a la doctora Francia. En tal sentido, y en respeto del tiempo de todos los participantes, primero que todo agradecerles el tiempo, segundo que todo, bueno, vamos a tocar un tema hoy que es bastante álgido de nuestro ordenamiento jurídico en materia aduanera. Buenos días, Tobias. Qué pena, Buenos días, estaba doctora. aquí, pero tenía el micrófono deshabilitado y la cámara también. Muy buenos días. Muchas gracias, Tobias. Gracias, Jefferson. Gracias a todos los asistentes por estar presentes en este espacio que hoy nos convoca. Desde el área de aduanas y comercio exterior de Forbis Mazars, solamente quiero dar un pequeño mensaje y es, a nosotros nos ha preocupado bastante esta situación, porque efectivamente algo que se escapa al derecho es la aplicación de medidas cautelares por parte de la administración que están causando, digamos, grave riesgo a la operatividad y el plan de continuidad del negocio de todos los usuarios a nivel nacional. Estamos viendo hoy como sobre la palestra se está ventilando la situación de Ecopetrol, que también tiene mucho que ver con esta posición de interpretar cómo se agota el procedimiento de cobro coactivo para las obligaciones aduaneras, incluso cuando ya sobre los actos administrativos, objeto de sanción o de comiso, se ha presentado demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. Y este estudio que realiza o que presenta hoy Tobias va precisamente dentro del contexto desde lo general a lo particular. Partimos analizando qué trae el 1165 y el decreto 920-2023 respecto a la ejecutoría de los actos en materia administrativa aduanera, cómo la DIAN ha venido conceptuando cómo debe interpretarse y agotarse la excepción de interpuesta demanda que venía finalmente cobijándose bajo el procedimiento de cobro del estatuto tributario y qué diferencia hay respecto al procedimiento administrativo, lo contencioso administrativo. ¿Qué doctrina ha expedido la DIAN al respecto? ¿Qué jurisprudencia, digamos, está soportando la interpretación que hoy tiene la DIAN sobre la ejecutoría de esos títulos? Y finalmente, ¿qué acciones ha tomado Forbis Mazars? Queremos reiterarles que aunque muchas veces desde el derecho quisiéramos actuar más que desde la prevención, pero también se nos imposibilita, digamos, la posición actual de la entidad frente a la aplicación de ciertos procedimientos en esta etapa de cobro coactivo y la ejecución de esas medidas cautelares. Y finalmente, pues importante que vamos a tener una reflexión sobre esto que ha dicho la Procuraduría ante la posición de Ecopetrol, que pudiera privilegiar en alguna medida a futuro algunas de las posiciones actuales que tiene la entidad para el resto de los contribuyentes y usuarios aduaneros. Invitarlos también
que al final del evento pues vamos a estarles haciendo llegar quienes inscribieron su correo electrónico las memorias de esta charla. Y bienvenido, doctor Tobías Zapata, bajo la moderación de Jefferson, para que iniciemos este conversatorio. Las personas que tengan inquietudes pueden irnos escribiendo en el chat, que Jefferson va a estar leyendo, digamos, las preguntas para que Tobías pueda abordar la respuesta. Bienvenidos. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, entrando un poco en materia, como bien lo mencionaba la doctora Francia, como bien lo mencionaba Jefferson en la pequeña introducción que hicieron, actualmente tenemos un tema muy álgido en nuestro ordenamiento jurídico y es el proceso de cobro coactivo o el procedimiento que está agotando la administración a fin de cobrar las obligaciones que puedan estar a favor de ellos con ocasión a un resultado desfavorable en todo el agotamiento de la vía gubernativa. Para eso vamos a ver, vamos a basarnos un poco en lo que establece el decreto 1165 del 2019, que pues aquí nos dice cómo es el procedimiento de cobro o en materia aduanera qué se tiene que hacer para cobrar este tipo de acreencias o este tipo de obligaciones. Vamos a analizar un poquito la importancia que tiene el 920, que si bien eran disposiciones normativas que antes las traía el decreto 1165 del 2019, hoy están todas contenidas y están todas agrupadas en este punto, están en el decreto 920 y ahí vamos a analizar un poquito el tema de la firmeza de las declaraciones de importancia, el tema de la firmeza de los actos administrativos. Vamos también a dar una pasada por el estatuto tributario. Aquí vamos a conocer efectivamente qué establece la norma, cómo tiene que ser el procedimiento de cobro que se tiene que agotar. A su vez, vamos a analizar de cara a los últimos pronunciamientos del Consejo de Estado, cuál es la posición del CEPACA, qué es lo que nos dice la regla general para estos aspectos. Y finalmente, pues vamos a tocar un poquito la doctrina y la jurisprudencia, que son los principales elementos o los principales actores que nos tienen en esta situación. En ese sentido, siguiente, por favor. Para entrar un poco ya en materia, vamos a ver cómo era el procedimiento de cobro anteriormente. Antes teníamos un resultado de una investigación administrativa, bien sea a través de un requerimiento especial aduanero, de una liquidación oficial de corrección o de revisión. En este acto, pues la DIAN emitía un acto administrativo, cerraba con ello el agotamiento de la vía gubernativa y eso quedaba un acto administrativo, el cual desde ese punto, pues es el elemento que utilizaba la DIAN o que utiliza la DIAN para poder cobrar sus obligaciones, ¿cierto? Resulta que estos actos administrativos se cuenta con un periodo de 4 meses para iniciar un medio de control a través de un juez de la República, que se llama nulidad de restablecimiento de derecho, que es el más utilizado por lo general. Y teníamos 4 meses para presentar ante la jurisdicción contenciosa administrativa, pues tal medio de control para hacer valer nuestros derechos. Eso tenemos 4 meses. Resulta que ya con el título, ya con el acto administrativo que había sido expedido por la DIAN podía en su momento emitir, o puede todavía emitir o iniciar un proceso de cobro. ¿Cómo se inicia el proceso de cobro según el estatuto tributario? Con la emisión de un mandamiento de pago. Entonces nos llegaba a los correos electrónicos o a la dirección física un documento mediante el cual nos decían que se tenía un resultado desfavorable continuando en la resolución X, la cual da unos derechos en favor de la administración equivalente en plata y que por lo tanto sírvase de cancelarlos o de interponer las excepciones al lugar. En ese sentido, ¿qué hacía el administrado? El administrado procedía a presentar unas excepciones contenidas en el estatuto tributario
¿Y cuál era la excepción que más se utilizaba? O la falta de ejecutoria del acto o la ausencia, o la interpuesta demanda. Con eso, la DIAN entendía que este acto administrativo estaba sometido a una suspensión, ¿cierto? A un efecto suspensivo hasta tanto el juez de la República resolviera tal circunstancia, ¿cierto? Eso es lo que teníamos antes del año 2022. Siguiente, por favor. Actualmente, y con base en unas sentencias del año 2022, que ahorita vamos a pasar a analizar, el sentir del proceso de cobro, del cobro coactivo de las obligaciones en cabeza de la administración tuvo un giro. ¿Qué sucede? Y eso es lo que está pasando hoy. Vamos al mismo escenario, vamos al mismo proceso. Hoy entonces tenemos un acto administrativo en contra que resuelve desfavorablemente hacia los intereses de los usuarios eh, y genera de tal manera una obligación clara expresa. Yo no sé si exigible, ahí es donde se centra nuestro debate, digamos por el momento, y para efectos como lo está entendiendo la DIAN en este punto que es exigible, y frente a eso, pues entonces vamos a tener que hacer un pago, vamos a tener que presentar unas excepciones. Entonces, ¿hoy qué tenemos? Se emite este acto administrativo y lo primero que tenemos que preguntarnos es la naturaleza, la naturaleza de la obligación que está contenida en estos actos administrativos, ¿es tributaria o es aduanera? ¿Por qué nos tenemos que preguntar eso? Ahorita lo vamos a entender, pero es porque lo es el origen o la naturaleza de estos escenarios, pues es lo que nos va a permitir conocer cuál es el procedimiento a agotar. Entonces, si nosotros estamos en obligaciones de índole aduanera, ha establecido el Consejo de Estado hoy que tenemos que agotar el procedimiento contenido en el Código del Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y que por ende no es aplicable las normas del Estatuto Tributario. Pero si es un asunto de índole tributaria, efectivamente cabrían todas las excepciones y el procedimiento de cobro agotado por parte del Estatuto Tributario. Entonces, esto es lo primero que tenemos que entender para saber cuál es el procedimiento que debemos agotar en estas instancias para evitar que nuestros clientes pues, se puedan ver inmersos en procesos sancionatorios, perdón, procesos sancionatorios no, en cobros de obligaciones de manera, a mi sentir, prematura, con ocasión a la interpretación que ha dado tanto el Consejo de Estado y que ha tomado y que ha adoptado obviamente la administración. Entonces, acá hay un elemento muy importante que yo no puedo dejar pasar y es que muchos se preguntan, porque seguramente nos ha pasado en la práctica, ¿qué pasa entonces en estos casos una, cuando yo tengo una liquidación oficial y en la cual se me están cobrando un IVA y un arancel eh, generados por el cambio, pongamos, de una posición arancelaria? A simple vista, todos entraríamos a considerar que efectivamente esto sería una obligación netamente aduanera, porque el origen de la discusión es aduanera, es decir, la posición arancelaria, es tributaria, es una obligación tributaria. ¿Por qué? Porque vamos a discutir elementos propios, eh, perdón, ok, perdón, ¿me escuchan bien? Es que me están diciendo que tengo como problemas con el audio. ¿Me confirman, por favor? Yo escucho bien. Listo, perfecto. Entonces, en este punto, la administración no considera que los impuestos
perdón, los tributos, el IVA y el arancel que se tenga que cancelar con ocasión a una liquidación oficial de corrección emitida por parte de la administración sea un asunto tributario, sino que lo deriva como un asunto que son impuestos derivados de una operación de comercio exterior aduanera y por ende no goza de las prerrogativas que trae el estatuto tributario, sino que nos vamos principalmente por aquellas que trae, por aquel procedimiento de cobro que tenemos que agotar en materia aduanera. Entonces es muy importante eso porque nos hemos llevado varias interpretaciones al respecto que pues, desde nuestra oficina no compartimos, pero que me parece prudente poner sobre la mesa para que tengamos en consideración frente al acompañamiento que le estemos dando a nuestros clientes. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué fue lo que originó toda esta discusión y este cambio del sentir normativo por parte de la administración? Y lo primero es que tenemos que remitirnos al año 2021, mediante el cual, en el año en el cual se emitió la sentencia 25104 por parte del magistrado ponente Milton Chávez, y que le hacían una consulta respecto a cuál era la norma aplicable en estos asuntos. Y él hace una analogía con ocasión al decreto 2685, pues que actualmente no se encuentra vigente, pero es de donde inicia toda esta discusión. Entonces, menciona que el decreto 2685 en principio no traía una norma especial para el cobro de las obligaciones aduaneras y por lo tanto, mm, la firmeza de las declaraciones de importación, perdón, la firmeza de los actos administrativos se ceñía por lo que establecía el CEPAC. ¿Qué nos decía el 2685 en ese punto? El 2685 relacionado exclusivamente hacía una remisión expresa al estatuto tributario. Decía que el procedimiento de cobro de las obligaciones se iban a remitir al estatuto tributario. Menciona a su vez el magistrado ponente Milton Chávez que los asuntos, entonces, que no son tributarios, se tienen que regir por el CEPACA y los asuntos tributarios se tienen que regir por el estatuto tributario. Para aquellos que de pronto les dificulte un poquito el término CEPACA, es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Y establece un elemento crucial que me parece muy importante y es que la firmeza de los actos administrativos establecidas en el Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo y no por el Estatuto Tributario. Esto es el inicio de una serie de interpretaciones que a nuestro sentir han sido un poco diferentes y separadas de lo que realmente establece la norma y que nos tiene que llevar a pensar algo. Porque entonces, en esta sentencia se establece que como no existe una norma especial de cobro coactivo en materia aduanera, nos lleva a pensar que si en caso de que existiera, lo primero que uno tendría que tener esa disyunción, en caso de que existiera esta norma especial, entonces sí nos tenemos que regir por ella y tendríamos que agotar el procedimiento tal como lo establece. Eso es lo primero que nos tendríamos que preguntar y lo que la lógica nos diría, pues si me están diciendo que aplica el CEPAC ante la ausencia de una norma especial, quiere decir que la presencia de una norma especial, entonces nos tendría que llevar al agotamiento por este mismo medio, ¿cierto? Siguiente, por favor. Tenemos entonces como segundo precedente jurisprudencial la sentencia 25508 del magistrado Julio Pisa. En esta sentencia hace una diferencia, el magistrado hace una diferencia que a mi sentir todavía hace falta que se ahonde más porque ese es el principal problema, y es que menciona que el procedimiento de cobro coactivo no puede afectar la ejecutoriedad del acto administrativo. Yo creo que ahí radica este punto de discusión porque tanto la firmeza del acto o la ejecutoriedad del acto como el procedimiento o el proceso de cobro coactivo tienen que ser concomitantes y tienen que ir de la mano.
pero los tenemos que entender de una manera muy armoniosa, porque de lo contrario estaríamos limitando los derechos que tienen los administrados a acceder a la justicia. Ya ahorita les explico por qué. Menciona y sigue en la misma línea el magistrado ponente Julio Roberto Pisa, sigue en la misma línea que traía el magistrado ponente Milton Chávez, en el sentido de que, claro, el estatuto tributario no es la codificación encargada de atender o de decretar la firmeza de los actos administrativos de índole no tributaria, y por lo tanto eso tendrá que regir por el CEPACA o por el Código de Procedimiento Administrativo. Y establece y menciona algo muy importante, y es el principal argumento que tiene la administración en la motivación de todos sus actos, y es que el medio de control, es decir, la demanda que se pueda presentar, no suspende la ejecutoriedad del acto administrativo. Es decir, que la interpuesta demanda, excepción contenida en el estatuto tributario, no genera per se un efecto suspensivo en el cobro de las obligaciones, y por lo tanto, aunque tengamos demandas presentadas, la administración tiene toda la potestad de continuar con el procedimiento de cobro como bien lo considere. Entonces, me voy a devolver un poquito frente al primer escenario que les puse sobre la mesa, y es que no podemos entender tan separado el procedimiento de cobro coactivo con la firmeza del acto administrativo. ¿Por qué? Porque es que, si bien una de las excepciones es la interpuesta demanda, cuando yo como usuario presento un medio de control, una demanda de restablecimiento de derecho ante la jurisdicción contenciosa administrativa, que es para periodo para el cual tengo 4 meses, en ese momento yo estoy haciendo uso del acceso a la justicia y haciendo un uso de la rama judicial. En este sentido, no sería válido, sería un desgaste totalmente innecesario, sería un reproceso considerar que, aunque yo tenga elementos adicionales para poder generar, hacer valer nuestros derechos, pedir la revisión o pedir un debate frente a una determinación administrativa por parte de un superior imparcial, que es un juez, aún así los efectos de tal resolución pues sigan estando vigentes y puedan ser contrarios y lesivos a mis intereses. Entonces, claro, la norma me dice, su acto administrativo queda firme al día siguiente de la notificación, cuando no cabe más recursos contra este, ¿cierto? Pero entonces, de ahí se me faculta a mí, vía el Código de Procedimiento Administrativo, me da la potestad de presentar una demanda. Pero a su vez se le abre la potestad a la administración a iniciar de manera inmediata el cobro de esas obligaciones, lo cual, a nuestro sentir, por lo menos a mi sentir muy personal, es bastante contradictorio, y va a generar y genera ese tipo de sentimientos de insatisfacción o de inseguridad jurídica, en el sentido de que ya lo que yo estoy pretendiendo ante el juez es evitar un perjuicio mayor en contra de mis representados o en contra de mis intereses. Pero el hecho de que aún con la demanda yo no pueda suspender este efecto, pues la causa principal de la demanda ya no existiría. ¿Por qué? Porque ya la obligación estaría cancelada. O por lo menos ya nuestros representados estarían en un proceso coactivo un poco riguroso para entonces. Siguiente, por favor. Entonces, ahora, ¿qué pasó y qué entendió la DIAN? ¿Qué tomó estos diferentes, de esos dos pronunciamientos, entre tantos que hay? Pero esos son como la sentenciacita en este caso, y son en las cuales la DIAN toma su doctrina, toma su apreciación e inicia esos procesos de compra. Entonces, ¿qué sucedió? Mediante el oficio
1469 del 2022 hace una diferencia, porque todavía traíamos como procesos del 2685, y esto es importante para que lo tengamos en mente, para que podamos defender de manera acertada a nuestros clientes, y es cuál es la norma que entra a regir o cuál es la norma aplicable cuando son procesos vigentes con el 2685 o con el 360 del 2016 o con el decreto 1165. Entonces nos dice la DIAN en este primer punto, y es que a los procesos que se tengan con el 2685 se les debe aplicar las normas del Estatuto Tributario. Aquellas que fueron emitidas con ocasión al decreto 360, o sea, entre el 22 de marzo del 2016 y el 1 de agosto del 2019, se rige también por lo del Estatuto Tributario, porque en ese momento no había un cambio normativo. Hasta el 7 de marzo del 2018, que se modificó el artículo 610-1, que versa sobre los actos administrativos. Ahí hay un cambio sustancial, porque ahí se remiten entonces y establecen que ya no nos vamos por el Estatuto Tributario, sino que nos vamos por el CEPACA. ¿Por qué? Porque ya el acto administrativo va a quedar en firme. Y en materia aduanera, cuando esas resoluciones salen en vigencia del decreto 1165, nos vamos por el procedimiento que trae el CEPAC, según la doctrina aduanera y según lo que establece lo que se ha establecido jurisprudencialmente. Quiero dejar una anotación muy importante, y es que todo lo expuesto es sin perjuicio de la caducidad de la acción administrativa, ¿cierto? Perdón, de la caducidad de la facultad de cobro que tiene la DIAN en ese sentido, que recordemos que es de 5 años. Entonces, los que pueden estar pensando en obligaciones del 2685, sí, efectivamente, ya muy probablemente pues ya haya afectado la caducidad de la misma. Siguiente, por favor. Tenemos entonces también el oficio 8873 del 2024. Este oficio es muy interesante porque lo primero que hace es que desconoce dos elementos esenciales. Primero, desconoce la ley 1066 del 2006 y desconoce el artículo 726 del decreto 1165. Más adelante los vamos a analizar. Un par de diapositivas más las vamos a analizar. Se ampara un poco más en la sentencia del magistrado Pisa, y establece, claro, que en materia aduanera los actos administrativos se van a regir por el procedimiento de cobro que trae el CEPAC. No nos vamos a regir de ningún punto o de ninguna manera por el Estatuto Tributario. Y reafirma o toma también la postura de que la interpuesta demanda, y recordemos que por interpuesta demanda no necesitamos que la demanda sea admitida, simplemente la presentación de la demanda basta, conforme también una sentencia del magistrado Milton Chávez, no es una excepción válida para suspender las facultades de cobro que tiene la administración. En ese sentido, tenemos varios oficios, como el 0418 del 2022, que menciona o que reafirma lo sostenido en este oficio que estamos analizando. Y bueno, la postura entonces de la administración en este escenario es: todo lo que es tributario va por el Estatuto Tributario, todo lo que es aduanero se va por el CEPAC. Entonces, ahora tenemos que ver, ya entendemos un poco, o ya todos debemos tener en contexto cuál es el problema, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Por dónde, de dónde nació o surgió la teoría por parte de la administración de llevar estos procesos de cobro en tal sentido? Entonces tenemos que irnos a conocer la norma, a ver qué es lo que nos establece de manera inicial. Siguiente, por favor. Listo. Entonces, como
como los magistrados y como en su momento, bueno, como el Consejo de Estado y doctrina aplicada por parte de la DIAN nos están diciendo, todo lo que es aduanero se va a ir por el CEPACA. Tenemos que conocer qué nos dice el CEPACA, ¿cierto? Y cuando nosotros analizamos, perdón, ya puedes seguir un momentico. No, dame un segundo, por favor. Listo. Entonces, a ver, tenemos que irnos, sigue por favor, ahí está muy bien. Tenemos que irnos a lo que establece el CEPACA en esta materia. ¿Qué nos dice el CEPACA en esta materia? En materia de procesos de cobro coactivo. Primero, artículo 98 nos establece las entidades públicas que estén definidas en el parágrafo del artículo 104 deberán recaudar obligaciones creadas a su favor, que consten en documentos que presten mérito ejecutivo. Ahí tenemos que recordar que méritos ejecutivos deben que ser claras, expresas y exigibles. Para la exigibilidad hay un aspecto súper importante y es la debida notificación de los actos administrativos para poder garantizar la oponibilidad. Ahorita voy a hacer otro comentario al respecto para que lo tengamos en cuenta. A su vez, el artículo 99 nos dice que nos establece cuáles son esos documentos que prestan mérito ejecutivo. Entonces dice que prestan mérito ejecutivo para su cobro coactivo siempre que conste una obligación clara, expresa y exigible en los siguientes documentos. Entre tanto, nos establece acto administrativo o ejecutoriado que imponga a favor de las entidades públicas y que se establezcan en el artículo 104, en el parágrafo del artículo 104 del mismo compendio normativo. Entonces, ya sabemos que tiene que ser una entidad pública y que el acto que se vaya a utilizar de fundamento de cobro tiene que prestar mérito ejecutivo, es decir, clara, expreso y exigible. Recordemos que la exigibilidad, pues, tenemos que hablar en su momento de la firmeza y tendríamos que hablar de la debida notificación y el debido proceso en aras de garantizar el derecho de defensa y contradicción. Ya vamos a entender un poquito por qué. Seguidamente, el artículo 100, del CEPACA o del Código de Procedimiento Administrativo nos establece unas reglas frente al procedimiento de cobro. Y esas reglas del procedimiento de cobro nos dice, para los procedimientos de cobro coactivo se aplicarán las siguientes reglas y empieza la lista por las que tengan reglas especiales se rigen por ellas. Entonces, si nosotros nos vamos a la sentencia del doctor Milton Chávez, nos decía que el 2685 se regía por el estatuto tributario con ocasión a que no tenía una norma especial. Aquí el CEPACA nos está confirmando esa teoría y tenemos que preguntarnos entonces, ¿hay o no en materia aduanera una norma especial que nos permita entender, dilucidar o llevarnos el proceso de cobro por otro medio, ¿cierto? O agotando un procedimiento o unas normas diferentes? Y cuando nosotros hablamos de normas o de reglas especiales, tenemos que revolvernos a lo que dice la Corte Constitucional en sentencia 6541 del 2015, que dice que el criterio de especialidad atiende a que la norma general se aplica en todos los campos, con excepción a aquel que es regulado por una norma especial. Entonces vamos a ver si tenemos aquí una norma especial o tenemos una condición especial o no. Y nos establece algo muy importante, la sentencia 541 del 2015, que lo toma de la sentencia C078 del 97, y es que dice que cuando al referirse al carácter especial de las normas tributarias y su aplicación preferente sobre las normas del anterior del Código del Procedimiento Administrativo de Contencioso Administrativo. Es decir,
que va a primar el estatuto tributario sobre el CEPAC. En ese sentido, como les dije en uno de los puntos que les expuse, uno de los elementos que trata de desconocer la administración es la ley 1066 del 2006. ¿Qué nos menciona esta ley 1066 del 2006 en su artículo 5? Nos dice que todas las entidades públicas que de manera permanente tengan a cargo su ejercicio de actividades y funciones administrativas, o sea, la DIAN, y que tengan que recaudar rentas o caudales públicos de nivel nacional o territorial, o sea, la DIAN. Incluso los órganos autónomos y entidades con régimen especial otorgado para la Constitución Política tienen jurisdicción coactiva para hacer efectivas las obligaciones exigibles a su favor. Y para estos efectos deberán seguir el procedimiento descrito en el Estatuto Tributario. Esta misma ley, la ley 1066, trae en su parágrafo las excepciones o trae en su parágrafo las normas a las cuales no le es aplicable este artículo. Por lo tanto, y pues en este no se encuentra la administración, por lo tanto, pues no se excluye la DIAN de la exigibilidad y el cumplimiento de la ley 1066 del 2006. Por ende, yo creo que en un punto sería correcto decir que tenemos una norma especial, ¿cierto? Una norma especial que nos dice que las obligaciones o la facultad de recaudo que tiene la administración, en este caso la DIAN, como entidad pública, debe ceñirse en principio por lo que establezca el Estatuto Tributario. Y entonces, con esa teoría y con una correcta aplicación del primero artículo 100 del Estatuto del CEPACA, perdón, tendría que la administración en un momento entender y comprender que efectivamente las reglas aplicables para estos casos no es el CEPACA, sino el Estatuto Tributario propiamente con todo el procedimiento que trae. En el mismo sentido, si nosotros analizamos el decreto 1165 del 2019, si nosotros analizamos el decreto 1165 del 2019, el artículo 726, que es un título exclusivo frente al cobro de las obligaciones aduaneras, hace alusión expresa a una remisión directa al Estatuto Tributario, que se establece el cobro coactivo de los tributos aduaneros a la importación, intereses, sanciones, garantías y cualquier otro valor causado a favor de la DIAN por una operación de comercio exterior se aplicará el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario y demás normas que lo adicionen y complementen. Eso es una remisión directa. Esa remisión directa nos está llevando a una norma general, pero especial para el caso. Entonces tenemos dos escenarios, tenemos dos puntos muy importantes que a nuestra interpretación sí aplican normas especiales para el proceso de cobro coactivo de las obligaciones en materia aduanera. Entonces, conocemos en un momento lo que presupone el Código de Procedimiento Administrativo y el Contencioso Administrativo y reglas especiales que rigen y velan en la materia. Ahora quiero que entendamos un poquito lo que está sucediendo, o bueno, lo que está sucediendo no, lo que pasa actualmente, para que por favor estemos muy atentos al momento de acompañar a nuestros clientes en estos casos. Entonces, ya sabemos que, a mi sentir, vuelvo insisto, esto no vincula a otras personas, es la respuesta a un estudio riguroso que hemos podido hacer, o que he podido hacer de este tema. A mi sentir, hay una indebida aplicación por parte tanto del Consejo de Estado como de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de esos casos, porque hemos llevado de manera contraria y hemos desatendido la armonía que tendría que haber entre el proceso de cobro, la ejecutoria del acto y las normas aplicables, y hemos dejado de entender el artículo 100 del CEPACA. Entonces, en la actualidad, como no conocemos
perdón, como no conocemos, no. En la actualidad, como la DIAN está aplicando esos procedimientos de cobro que son bastante rigurosos, bastante fuertes, lo que está haciendo es, nos vamos inmediatamente al proceso de cobro del estatuto tributario, emitimos mandamiento de pago, como efectivamente, si yo no he pagado, si yo no he hecho un acuerdo de pago, si no es un asunto de índole tributaria, no voy a tener ninguna excepción que proponer. Técnicamente me quedé sin excepciones que proponer porque partiendo del hecho de que no es ese el, el compendio normativo a utilizar, lo que va a hacer la DIAN es que va a dar continuidad con los procesos de embargo. ¿Cómo lo está haciendo actualmente la DIAN? La DIAN facultada en el estatuto, o soportada en el estatuto tributario, los embargos que está haciendo, y eso es muy importante porque es muy delicado, no está embargando las cuentas de las empresas. La DIAN está embargando los títulos crediticios o derechos de igual semejanza. Es decir, las facturas emitidas por nuestros clientes en favor suyo y en contra y en contra de terceros que son asociados de negocios de los mismos. ¿Y eso por qué es tan delicado? Primero porque hay un daño, hay un riesgo patrimonial en contra de los usuarios o aduaneros. Y segundo, además de sumarle un riesgo, además de tener un riesgo patrimonial, le estoy sumando un riesgo reputacional. Es decir, la DIAN le está comunicando a todo el mundo, venga, que es que el cliente X, yo lo tengo embargado por X cantidad de plata, por lo tanto, las facturas que ustedes tienen en ese momento adeudadas a ellos, por favor, no se las cancele a ellos, sino que me las cancelen a mí. Aquí es donde nosotros, o aquí es donde los abogados tenemos que ser muy estratégicos porque debemos entender, ya entendemos el contexto, ya entendemos qué nos dice la norma, entendemos qué está haciendo la DIAN. Nosotros tenemos que entender esto, perdón, para dar un buen acompañamiento y para ser prevenidos en este punto, ¿cierto? Porque si no, los daños, además de patrimoniales, van a ser reputacionales hacia nuestros clientes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿O qué podemos hacer frente a este tipo de situaciones? Y la respuesta en materia aduanera que para mí no son respuestas definitivas, sino soluciones a medias, las encontramos en el CEPACA, cuando nos dice que, primero, los actos administrativos que resuelven las excepciones a favor de un deudor o que ordenan la ejecución del cobro pueden ser demandables ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Si recordamos, hace 5 o 7 minutos les hablé un poquito de la exigibilidad del título, es decir, para que yo pueda demandar ese título tiene que ser exigible, y para que sea exigible pues tiene que haber un debido proceso, ¿cierto? Tienen que agotar de manera acertada pues todo el tema del procedimiento de cobro y en su momento la notificación. ¿Por qué hay que hacer mucho énfasis en eso? Primero, porque nos hemos dado cuenta de errores de notificación por parte de la administración. Y segundo, porque frente a ese título es posible presentar una demanda ante la jurisdicción del contencioso administrativo con la finalidad de atacar el proceso de cobro, ¿cierto? No la discusión inicial. El proceso de cobro lo podemos atacar mediante estos actos. Segundo, es importante que tengamos en cuenta, que también me lo establece el CEPACA, que estas demandas no suspenden la facultad de cobro. Seguramente una vez admitida la demanda, lo tendrá que suspender. Lo tendrá que suspender porque ya esa discusión misma está siendo sometida a un control judicial, ¿cierto? Ahora, ¿qué si suspende el proceso de cobro coactivo? 2 acciones. Primero, la medida de suspensión provisional, ¿cierto? Que lo encontramos en el artículo 229 del CEPACA, como aquellas medidas cautelares pueden ser presentadas en cualquier instancia del proceso. Y segundo, obviamente eso lo ratifica el juez. Y segundo, la solicitud del ejecutado cuando proferido el acto que decida las excepciones o que ordene seguir adelante con la ejecución,
esté pendiente el resultado de un proceso administrativo de nulidad contra el título ejecutivo, salvo lo dispuesto en leyes especiales. Segundo escenario que nos trae el CEPACA, muy interesante porque estas demandas inclusive no suspende o no da lugar, primero no da lugar al levantamiento de las medidas cautelares y segundo, no suspende ni impide la práctica de medidas cautelares. Por lo tanto, es como les mencionaba ahorita, son unas soluciones que a mi sentir pueden ser a medias, a mi sentir pueden ser no del todo eficaces, salvo la medida cautelar de suspensión provisional, que sería lo único que efectivamente frenaría el proceso de cobro por parte de la administración, y con ello pues evitar que nuestros clientes terminen, además de verse afectados en riesgos o en daños patrimoniales, verse afectados en daños reputacionales. Siguiente, por favor. Siguiente. Te estás devolviendo. Siguiente, por favor. Siguiente. Qué pena, eso fue lo que les estaba contando hace unos minutos. Entonces es importante que tengamos en cuenta que ya nuestras demandas deben ir acompañadas de una medida de suspensión provisional como una medida cautelar, pensando en garantizar que no se cobren obligaciones antes de que efectivamente toda la discusión se haya podido dar ante un juez de la República, porque esto pues afectaría el objeto propio de los actos administrativos. Siguiente, por favor. En conclusión, bueno, antes de llegar a estas conclusiones, actualmente desde Forbis Mazars hemos adelantado unas acciones en aras de velar y proteger los derechos de nuestros clientes. Actualmente cursa ante el Tribunal Superior, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Medellín, una acción de cumplimiento en la cual solicitamos de manera respetuosa a los magistrados que hagan efectiva o se dé cumplimiento al artículo 5º de la ley 1066, que es una norma especial, una norma especial aplicable en materia aduanera, y es por lo cual nos tenemos que regir el procedimiento de cobro, porque se está desconociendo totalmente, más aún cuando si ese artículo 5º yo lo enlazo y hago una interpretación armónica con el artículo 726 del decreto 1165, pues me da a entender que el procedimiento efectivamente aquí a agotar no es el código del procedimiento administrativo, sino que es el regulado en el estatuto tributario. Estaremos en los próximos días allegando otros memoriales al lugar con ocasión a todas las noticias que han ocurrido en los últimos días con ocasión a Ecopetrol, en el sentido de que tiene que haber una igualdad material en todos los hechos, y donde existen los mismos hechos, pues deben existir las mismas consideraciones y los mismos resultados. Y pues sí, y próximamente cuando tengamos un fallo por parte del tribunal, les estaremos comunicando cuál fue el resultado, que esperamos que sea un resultado favorable y esperado por todos los aquí presentes, que nos van a ayudar muchísimo al acompañamiento a nuestros clientes. La gran conclusión de estos escenarios, la gran conclusión de este proceso, y me quisiera tenerles en este momento toda la respuesta para saber cómo vamos a defender a nuestros clientes, pero quiero que seamos preventivos porque eso es lo que está sucediendo, y es que la DIAN, las obligaciones para la DIAN actualmente, para la DIAN, las obligaciones aduaneras siempre se van a ir, por el momento, siempre se van a ir por el CEPACA.
¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que si ya sabemos que todos los actos administrativos en firme, que aunque no sea del todo cierto a mi sentir, que sean claros, expresos y exigibles, para la DIAN lo es, la exigibilidad para mí sigue en velo por esos 4 meses que les mencionaba ahorita, eh, debe ir entonces acompañada a las demandas con una medida de suspensión provisional como medida cautelar, la cual la tenemos que sustentar muy bien. Ahora, como les dije, si no si no la acompañamos o si no la radicamos en memorial aparte, pues, en la presentación de la demanda, todavía lo podemos hacer, porque la norma me dice que en cualquier etapa del proceso, antes de la primera instancia, ¿cierto? Entonces, Tobías, importantísimo, doctora. Tobías, qué pena te interrumpo, pero ahí es muy importante también aclararle que hay dos situaciones que podrían ser controvertidas por los jueces administrativos, y es ahí donde radica la dificultad, oportunidad o necesidad de presentar las medidas cautelares, y es que la medida cautelar que se está solicitando, además de estar fundada en derecho, que haya una situación que se considere o que cause un perjuicio irremediable, o que, por el contrario, existan serios motivos para considerar que en otorgarse esa misma medida, los efectos de la sentencia serían nugatorios. Y es ahí donde hemos visto que en materia de lo contencioso administrativo, independiente que hoy tengamos un replanteamiento de la suspensión provisional en materia de cobro coactivo directamente ante la administración, los mismos jueces concedan la medida aún manteniendo el criterio de exigencia del embargo o de la perentoriedad del pago inmediato de las sanciones o de los tributos. Que es importante advertir porque efectivamente desde la trayectoria de lo que ha decidido el Consejo de Estado y los tribunales, pues ha sido difícil en materia fiscal, complejo en materia fiscal y mucho más complejo en materia aduanera, que se decrete abiertamente y en todo momento sanción particular el reconocimiento o de la suspensión de los actos que conlleven la ejecutoria de los títulos o de los actos administrativos demandados. Por esas dos circunstancias, porque es que finalmente hoy los jueces de la República son bastante exigentes, y por un lado, y por el otro lado hay una presunción de legalidad de los actos administrativos, lo que hace es muy complejo argumentar ese perjuicio irremediable. Y la segunda condición, que son esos motivos que de no otorgarse efectivamente la medida cautelar, los efectos de esa sentencia no causarían o causarían irremediable. Y es ahí donde por tradición, por eso previo a todo este cambio doctrinal, esas medidas cautelares, digamos, no siempre iban acompañadas de la demanda, porque pues, los jueces de la República mantenían esa condición de entender la funcionalidad del acto administrativo, objeto de nulidad y restablecimiento del derecho. Y en la otra situación es que también se amparan en el tipo de acción, y es la de que una consecuencia inmediata de la nulidad del acto es restablecer ese derecho. Entonces ahí también hay una dificultad importante para que pues finalmente se advierta también esta situación. Gracias, doctora. Sí, ahí es muy importante la prueba, todas las pruebas que podamos aportar a fin de demostrarle al juez el perjuicio al cual estaríamos exponiendo a una empresa o a una persona natural, sea el caso, si se permite el cobro prematuro de esas obligaciones. Y la gran o una conclusión muy importante y que ojalá todos nos pudiéramos llevar para atacar de manera contundente estos actuares o este pensamiento de la administración, es que en materia aduanera sí existe una norma especial
que regula el cobro de las obligaciones aduaneras. Entonces, esta norma especial es la que nos va a llevar a que efectivamente el procedimiento de cobro sea como lo veníamos haciendo y con base en el estatuto tributario, que la interpuesta demanda, que no significa la admisión, basta con la presentación de la demanda y con el acta de reparto, sea el elemento necesario para excepcionar y para suspender la exigibilidad del título ejecutivo. No sé si tienen preguntas, dudas, inquietudes, algo que quieran aclarar, reforzar. Si efectivamente fue claro el tema, si entendimos, entonces entendimos de dónde se originó, cómo lo interpretó el Consejo de Estado, cómo adoptó estas apreciaciones, cómo las adoptó la DIAN, qué es lo que en realidad nos establece la norma, qué nos dice el CEPACA, cómo tiene que ser el procedimiento, qué es lo que está pasando, cómo están aplicando las medidas cautelares de la administración. Y por último, llegamos a la conclusión de que efectivamente hay normas especiales y que tenemos que ser mucho más precavidos para al momento de presentar las demandas, porque las debemos acompañar de una medida de suspensión provisional. La doctora Mercedes Buitrago nos está consultando que cómo se interviene. No sé si le pueden habilitar, por favor, el micrófono a la doctora Mercedes. Buenos días, no, Tobías, excelente exposición. Buenos días, Francia. Pues el tema es que nosotros en las demandas hemos solicitado las medidas cautelares con la presentación de la demanda. Y el juez lo que nos ha contestado es que palabras más o palabras menos, pero a usted nadie le está cobrando, entonces, ¿cuál perjuicio irremediable tiene? Bueno, además de todo lo que dijo Francia, que el tema está bien, que no hay ninguna violación al debido proceso, que el procedimiento fue bien aplicado, bueno, toda la carreta que dice la DIAN. Pero realmente las medidas para ellos, no sé, yo me imagino que cuando se inicie el cobro, si se va a iniciar, a que otra vez volver a presentar las medidas cautelares. Yo creo que el juez no como que no entiende el tema. Por ejemplo, para una agencia de aduana, si a una agencia de aduana le cobran 3.000 o 4.000 millones de pesos, pues eso es acabar la agencia de aduana, obviamente que sí. Entonces, me parece que lo que ustedes dicen es bien complicado una medida cautelar, a no ser que después ya haya un cobro, no solo persuasivo, sino coactivo, y solicitar que por lo menos no se ejecute. ¿Cuál es el miedo de los funcionarios? Arriba la deuda. Entonces, que eso es lo que dijo, eso fue lo que dijo, creo que fue la sentencia de Julio Roberto, que dijo, mire, nadie les impide a ustedes cobrar, si ustedes no cobraron, pues ya prescribió la deuda, porque pues, y obviamente una prescripción para un funcionario, pues sí es peor que una caducidad. Entonces, no sé, ¿ustedes qué opinan? Si hay que volverla a presentar o es mejor no presentarla con la demanda, esperar, no sé. Mira, Doctora, Mercedes, muchas gracias. yo te cuento una cosa, te voy a contar mi práctica. Nosotros veníamos teniendo una rigurosidad, es decir, dos cosas que me preocupan actualmente frente al tema de la medida cautelar. Y es que hay dos sentencias del Consejo de Estado que le está dando jurisprudencia al mismo juez que tendrá que irse por la medida. A mí me preocupa, en este momento nosotros estamos, porque ya tenemos gente embargada o en esta etapa de discusión, o que se han negado las excepciones presentadas contra el mandamiento de pago. ¿Cierto? Yo estoy de acuerdo contigo que este tema de las medidas cautelares en materia contenciosa administrativa, por eso advertía, es muy fácil decirlo, pero es muy difícil, es muy complejo, ha sido muy complejo que los juzgados administrativos efectivamente en materia de deudas fiscales, en este caso de deuda aduanera,
se pronuncian a favor respecto a la procedencia de uno de los dos requisitos o de la concurrencia de ambos requisitos respecto a lo que es el 231 y el 232 del CEPAC, ¿cierto? En este momento, ¿qué ocurre? Obviamente, pues obligatoriamente tocará presentarla porque pues se trata de que sí hay un cobro efectivo e inmediato. ¿Qué nos está preocupando? Que pues muy posiblemente que nos preocupa que el juez advierta o respete lo que ya ha dicho, digamos, en instancia superior el Consejo de Estado, por el deber que le asiste de acatar los pronunciamientos dentro de su misma línea doctrinaria y que efectivamente la nieguen. Hasta el momento a nosotros no nos han resuelto ninguna presentada con posterioridad, pero que estoy yo viendo como antecedente y es que posiblemente lo que me van a decir es que este perjuicio irremediable no se causa porque yo puedo pagar y continuar en el proceso de lo contencioso administrativo, entendiendo que ya existe una línea jurisprudencial vinculada con el cobro de la obligación. Y ahí iríamos a la teoría que manifestaba Tobías, y es que la deuda aduanera sí es una norma especial, ¿cierto? Que sería lo único que podríamos, sobre lo cual podríamos nosotros actualmente advertirle al juez, sí, pero es que ambas sentencias no se refieren directamente a esta norma especial. Es como mi posición. Yo no sé si todavía tengo otra posición, Mercedes. En conclusión te voy a decir, Sí, efectivamente nosotros traíamos una costumbre jurídica de entender que, y que bajo los efectos de la ley, y no costumbre jurídica, bajo los efectos de la ley, digamos, y ante la gran dificultad de cumplir con los dos presupuestos de exigencia para que prosperaran esas medidas cautelares que además se pueden pedir en cualquier momento, digamos, y de los fallos que ya se habían tenido frente a estas, sobre todo, demandas de nulidad y restablecimiento del derecho, donde los jueces advierten que esos perjuicios irremediables no se causan per se la ejecutoria del título, en este caso de la sanción, pues entonces, como manteníamos vigente la excepción de interpuesta demanda, estábamos en alguna medida tranquilos. Ahora, con posterioridad a esto, sí hemos venido presentando las medidas cautelares, pero me preocupan dos cosas, Mercedes. La primera, y es que efectivamente el juez fije y advierta y se refiere a la ejecutoriedad del título frente a la norma especial. La segunda, que respete la línea jurisprudencial de su superior, que en este caso es el Consejo de Estado, que es importante advertir eso, pues advertir el riesgo. O la tercera, que efectivamente uno logre consumar el perjuicio irremediable frente a al desconocimiento del trato que le da la norma especial al cobro. Todavía. doctora, yo tengo frente a la duda que tiene la doctora Mercedes, y creo que el sentir de todo el mundo, porque pues, esa medida de suspensión provisional no es que sean común que prosperen frente a los jueces. Y hay doctoras y doctores, aquí el tema, yo creo que un ejemplo muy claro de cómo debe prosperar una medida de suspensión provisional es el caso de Ecopetrol. Porque, y aunque es una situación atípica, en la situación de Ecopetrol, el principal argumento, pues por lo menos lo que salió en medio, ¿cierto? Lo que uno le alcanza a leer en noticias y demás, era el impacto económico que iba a tener esa compañía frente a esa sanción, ¿cierto? Vámonos a una escala pronto un poco más pequeña. Si a una agencia de aduanas le ponen una sanción de 2.000, 3.000, 4.000 millones de pesos, ¿cuál va a ser el impacto económico de esta sanción respecto de la continuidad de la compañía? Y ahí es donde tenemos que irnos a un tema probatorio muy fuerte, porque si yo lograse determinar y demostrarle a un juez, señor juez, vea, la utilidad de mi empresa anual
voy a poner un valor cualquiera, 50 millones de pesos. Si yo hoy tengo que pagar una sanción de 2.000 millones de pesos, eso equivale a 20 años de trabajo. Yo no tengo con qué pagar. Si usted permite que esto continúe, vamos a llegar a una consecuencia, y es que no es que ya no me voy a quedar sin objeto de qué discutir, ¿cierto? Es que me voy a quedar sin objeto, me voy a quedar sin empresa, me voy a quedar sin casa, me voy a quedar sin todo. Entonces, aquí, al permitirnos una libertad probatoria muy amplia, me parece que esto que le pasó a Ecopetrol nos debe dar unas luces de qué camino podemos seguir para fundamentar de manera precisa muchas de estas acciones. Ahora, ahí entra una discusión y dicen, listo, con la de 2.000, con la de 3.000, es válido. Pero entonces si es una sanción de 40, 50, 60, 200 millones que dentro de ese margen, pues podrían considerar que es como tolerable, ¿cierto? Y ahí es donde yo creo que está el problema, en esas sanciones de que no son bueno, de una cuantía tan significativa, sino de pronto en esas sanciones de una cuantía inferior, pero que a su vez van a afectar y van a repercutir directamente en las empresas, donde vamos a tener y donde tenemos la dificultad hoy de que nos prospere esta medida de suspensión. Yo no creo, doctora, que vaya en contra, que se decrete, vaya en contra de lo que dijo el Consejo de Estado, porque creo que son dos pronunciamientos, son dos posiciones diferentes. El Consejo de Estado nos dijo, usted si ya el acto está en firme puede cobrar y váyase por el CEPAC. ¿Qué le estaríamos pidiendo? Si el acto está en firme se puede cobrar, suspéndalo, porque si no, no va a haber discusión. Y ya entienda que yo ya agoté y ya los puse a trabajar. Y ese es uno de los temas más importantes. Ya hay un desgaste de la administración pública en ese sentido, y que va a ser el día de mañana que tengamos resultados favorables en el contencioso administrativo, un reproceso que le va a tocar a la administración, que no sabemos cómo vamos a cuantificar. Entonces, ¿cuánto nos van a devolver? Ese valor lo tenemos que actualizar, no lo tenemos que actualizar. Si fueron impuestos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cierto? Entonces, creo que la consecuencia jurídica también va a ser un poquito más interesante en contra de la administración. Bueno, tocará esperar los Entonces, fallos. yo opino que lo que hay que demostrar después de todo esto, porque pues, o sea, la situación es muy compleja, es que efectivamente que no otorgarse la medida sea para después de efectivamente de probar si hay un daño sustancial o no, sea nugatorio o no, porque ya hemos tenido casos, por ejemplo, ya que Mercedes habla de las agencias de aduana, donde en situaciones de cancelación de agencias de aduana hemos pedido esa misma medida, demostrando que estamos discutiendo un error formal que da lugar a la medida de cancelación, y hemos demostrado además que estamos afectando el derecho al trabajo y demás, y donde el juez ratifica que no es necesaria, precisamente pensando en esa responsabilidad objetiva y pensando en esa funcionalidad de la ejecutoría del acto administrativo. Yo pensaría que aquí la propuesta, y la lanzaba Mercedes y la conversábamos contigo el fin de semana, es exhortar a la Procuraduría, mostrarle a Mercedes el resto de lo que hemos hecho, efectivamente que no se trata de manera única y exclusiva de un contribuyente en el país, sino que es una medida. Yo me di a la tarea de pedirle a la administración cómo está vigente actualmente toda la funcionalidad de su procedimiento de cobro, porque como lo decía Tobías, ya tenemos la aplicación de otras tipologías de medidas que hasta ahora eran atípicas a que se acudieran, como era la verificación de otros activos. Porque yo, pues personalmente, dudo mucho de que el juez se mueva a reconocer la medida cautelar en gran o menor medida. Entonces, yo creo que la estrategia Mercedes es mostrarle a la Procuraduría, ya que se pronunció frente al caso de un contribuyente de orden de naturaleza jurídica pública, digamos que esta misma situación la están viviendo el resto de los contribuyentes,
una situación sería muy importante, pues los que hemos presentado acciones, creo que hay una demanda de nulidad y restablecimiento, demanda de nulidad simple sobre 2 conceptos de los emitidos en el 2024, nosotros con el tema de la acción de cumplimiento, y decirle a la Procuraduría, mire, pida una medida de suspensión de todo esto porque se está causando una grave injustificada. Y que eso pues finalmente también tome a los jueces en posición de resolver estas medidas cautelares. A mí me sigue preocupando es la demostración del prejuicio irremediable y que a la hora del prejuicio irremediable con la carga probatoria que argumenta Tobías y mucho más, que manifieste disponer de fallos jurisprudenciales de su superior, que es el Consejo de Estado, respecto a los cuales no puede desconocer ni salirse de esa misma posición jurisprudencial, advirtiendo que la suspensión pues no mengua el derecho que tiene el usuario, la obligación que tiene el usuario de pagar y mantener el efecto de que el juez se pronuncie sobre la nulidad posteriormente y que la devolución de ese dinero sea el restablecimiento del derecho. Esta podría ser una posición también en este caso. En conclusión. Hay que demandar todo. Esa es la gran conclusión. Hay que Sí, demandar. pero ahí, yo estoy de Nulidad y acuerdo con restablecimiento de ustedes derechos que- los actos administrativos que dieron lugar a la sanción. Y 2, hay que estar muy pendientes de los procesos de cobro adelantados por la administración, es decir, el mandamiento de pago, el recurso el escrito que resuelven las excepciones, porque eso también hay que demandarlo. Acompañado, obviamente, pues de la medida de suspensión provisional. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, duda, inquietud. Bueno, entonces les agradecemos a todos por el tiempo. Esperamos haber sido muy precisos con la información. En los próximos días pues estaremos informando y comunicando a las próximas Todavía la doctora Mercedes capacitaciones. tiene la mano levantada. Doctora. Pero creo que le silenciaron el micrófono. ¿Le pueden habilitar el micrófono a la doctora Mercedes? Ya. Ya. Pues yo le cuento que ahí cabría la frase que dijo Coronel cuando fue a entrevistar a Petro, y es que me voy más preocupada de lo que llegué. Porque el tema con lo que hemos hablado acá es que definitivamente lo que nos va a tocar entonces es cambiar norma, que era lo que habíamos propuesto en el anterior proyecto, pareciera que así, pero aquí con el artículo 98 volvieron el proyecto de la DIAN. En el artículo 98 volvieron y lo metieron. Yo me imagino que el intergremial, no sé, Francia, usted que hace parte en representación de AMA, pues contemplaron ese tema, ¿no? Sí, recuerda que desde AMA también se envió la recomendación de la modificación del artículo y en el proyecto de ley de la intergremial también fue reconocido, o sea, ya que no podemos divulgar pues como el contenido, pero sí se analizó el tema y creo que se va a presentar con las adecuaciones que digamos, remediarían posiblemente esta situación. Claro. Mire, yo lo que pienso frente a la ley de sanciones y procedimientos es posiblemente el Estado le meta, le diga al Congreso de la República, además porque no es un tema de interés nacional e inmediato para esta próxima legislatura, le imprima su solicitud de urgencia, ¿no? Por el hecho de que debe quedarse aprobada antes del 20 y que entre una y otra pues termine tramitándose la que presentó la DIAN. Ahí nos quedaría a nosotras, Mercedes, y a los gremios y a todos los que tienen mayor representatividad, que recordemos que nuestra asociación todavía está en proceso de crecimiento, es dedicarnos a discutir artículos tan sustanciales como este, no los artículos de forma. Exactamente, como este, que realmente alivianarían de manera inmediata, lo que pasa es que estaríamos en casi un año, este resto de 6 meses en estos mismos procesos, esta circunstancia, o que Mercedes
sé que en la otra demanda, la de nulidad de los dos conceptos, también se solicitó la medida cautelar. Entonces, Sí. tener esa posibilidad nosotros digamos, de coadyuvar también esa demanda para que se decrete esa medida cautelar general ante esa solicitud de nulidad, también sería importante, porque si no estaríamos, luego digo, de aquí a junio esperando a ver si logra sentarse en la mesa de trabajo y en la... y si no sale, pues por lo menos haya una medida cautelar que así lo decrete. Esos son los insumos con los que nos tenemos que ir a discutir en el evento en que al tramitarse de manera conjunta la propuesta de ley presentada por la DIAN y la del sector privado y se le imprima mensaje de urgencia a la del sector público, a la de la DIAN, pues entonces llegar a mostrarle al legislador, mire, estas son las causas por las que este artículo debe ser modificado de manera inmediata y que quede en la ley, demostrando obviamente estas demandas, las acciones de cumplimiento, la situación pública que se generó con Ecopetrol y demás situaciones. Porque es que si no lo hacemos, nos formalismos en el trámite de una y otra. A mí me sigue preocupando el tiempo, Mercedes, porque es que en este momento, digamos, claro, las claro. medidas El tema cautelares... y el tema es que usted sabe que el Congreso le va a meter julepe entonces de pronto agarran el primer proyecto. Usted sabe que siempre dijimos en todas partes que el que llega 2 veces. Ellos radicaron primero, pues yo no sé si ya le asignarían ponente, no sé cómo está eso, pero efectivamente seguramente el Congreso sí va a correr el semestre. La Comisión Segunda del Senado, no sé si será cierto. Entonces, ahí es la inteligencia de nosotros, porque acuérdate que al hacer la ley, pues hay espacio para erradicar oposiciones, para erradicar recomendaciones, para que el sector privado intervenga, y en ese y en otro, pues realmente sentarse tanto con el legislador como con el ejecutivo a decir, mire, de los 400 artículos que tiene el proyecto, estos son los de mayor urgencia que debemos negociar nosotros para que finalmente pues pueda ser aprobada la ley, ¿no? Sí, realmente tenemos un poco, que no son poquitos, hay como 10 artículos que de verdad hay que darle un vuelco total, pero bueno, pero sí es, menos mal que el sancionatorio está en uno solo, entonces no fácil. Pero sí, es verdad, nos toca, yo creo que el tema nos va a tocar modificación de norma, o sea, eso no, es que el tema es bien complicado. Yo estoy de acuerdo con Tobías, claro, cuando la cuantía es de 40 o 50 millones, eso fue pucha. Pero es que hay cuantías de 6.000, 7.000 millones, 8.000 millones de pesos. Pues el cuento con Ecopetrol es que es más, imagínense, una agencia de aduana en donde le toca este tema de Ecopetrol por hacer incurrir, ¿no? Pues son 80 millones de dólares. Entonces y en el proyecto ustedes vieron que les mandaron un salvavidas, ¿no? Que tienen un tope hasta de 15.000 VT. Sí. Pero igual sigue siendo 700 millones de pesos, 800 millones de pesos, con unas tarifas que no se conmueven, pues obviamente Lo que sí pasa es es que bien complicado. el dolor, yo creo que el dolor no lo podemos llevar a tarifa porque, por ejemplo, hay clientes nuestros que dicen mis 50 millones de pesos también me duelen, o el tema también moral del embargo. Yo creería que sí, es importante pues cuantificarlo, pero no a esa medida porque pues para uno los 50 son importantes y para la otra los 200 o los 700 o el millón de dólares también. Nos debemos de ir a lo sustancial, porque hoy estamos discutiendo, yo soy de las que discuto que el título no está ejecutoriado porque está en control de judicialidad y solo hasta que el juez lo resuelva se entenderá resuelto el recurso, ¿cierto? De otra manera, con muchos más argumentos pues jurídicos, obviamente, pero si nosotros permitimos que efectivamente en la ley queden estos gazapos, pues no vamos a superar las dificultades que actualmente tenemos.
pienso, Mercedes, que el tema es de norma, ¿sí? Y hay que ser muy firmes. El tema, el que no ese artículo 91, era así. O sea, con eso nos evitamos las interpretaciones del funcionario, de todo el mundo. Es que mira lo que ocurrió este fin de semana con lo que estábamos socializando en la Asociación de Mujeres Aduaneras que tú pusiste, la interpretación, el famoso solvencia económica versus conocimiento del cliente versus... Entonces, ya las interpretaciones son extensivas en materia sancionatoria y ahora pues entonces le agrupo todo lo que no está en las demás para ponerlo en las de cancelación, de incumplimiento de requisitos. Eso es más vergonzoso. Y mire lo que estamos viviendo en el sector agroindustria actualmente. Entonces ya les dio por decir, en una situación atípica, yo este fin de semana me estaba leyendo un libro de un procesalista, Michele Tarufo, y otro libro sobre las falacias argumentativas, precisamente en virtud de este problema de cobro, que tengo clientes enojados conmigo, de que salió el fin de semana sobre solvencia económica versus cancelación de agencias de aduana, y actualmente, Mercedes, la interpretación de que los CPs que emiten los comercializadores internacionales deben estar vigentes al momento de la exportación con datos provisionales. Entonces, ahorita le explicaba a un cliente, eso sí, primero, eso está violando el principio de tipicidad, porque hay dos, ¿por qué? Y en conclusión, ¿por qué? Porque hay dos conceptos, uno de mayo y otro que lo ratifica ahorita el mes pasado, que advierte que los datos provisionales no son provisionales, sino que se convierten en definitivos de manera automática y que por lo tanto se entenderá realizada la exportación con la sola salida cuando una exportación con datos provisionales se perfecciona al momento del cierre del documento de exportación. También la DIAN con sus conceptos está induciendo al error al usuario para aprovecharse además de ese error, ¿no? Porque además en la resolución de facturación electrónica, pues también finalmente hay una invitación a que se desconozca todas estas normas aduaneras y que se facture per se no se haya perfeccionado el contrato de compraventa internacional. Entonces, de verdad, Mercedes, pienso que lo que nos está haciendo daño es esta dispersión normativa y la ausencia de conocimiento de la operatividad de quien está interpretando la norma. Estamos en una situación muy compleja, ¿cierto? Por eso es que entre menos conceptos se le pide a la DIAN mejor. Lo que debiera prohibirse es que los funcionarios adelanten temas sancionatorios basados en conceptos. Eso debería ser del análisis de cada funcionario. No es ridículo, es que aquí todo lo estamos haciendo por concepto, todo. Hoy todos los exportadores con datos provisionales, que son CI, entonces están teniendo una gran problemática porque además entonces ya la gente de aduana, después de que le dijeron que lo van a cerrar por todo, pues le dicen, no, pues entonces no lo va a hacer la exportación, porque entonces entonces, el ejercicio es hasta qué punto de verdad estamos al momento de hacer esa interpretación, yéndonos a buscar la verdad en el hecho, y en el hecho es en el hecho del comercio exterior y en el hecho que fundó la norma sustancial, como en este caso las provisiones. Lo mismo pasa en el tema del cobro. Y bueno, ahí tenemos bastantes dificultades sumadas hoy. Es muy cierto, doctor Tobías. En todo caso, felicitaciones, súper claro el estudio. Muy riguroso, muy riguroso. Sí, bueno, muy muchísimas gracias, doctora Mercedes. Para todos los presentes, muchísimas gracias por el tiempo, por la atención. Si tienen alguna duda, inquietud, con muchísimo gusto estamos atentos a resolvérselas, a acompañarlos en los procesos al lugar. Les deseamos entonces un feliz día y una excelente semana para todos.